Y vamos a compartir, por supuesto, la columna de este martes. Ya está con nosotros el doctor Hugo Sager. No hace falta presentación, ya lo hemos hecho el martes pasado, pero recordarle a los oyentes de Radio UPCP en dúplex con Radio Génesis y una cadena de emisoras del interior, que es Hugo Sager. Fue senador, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue diputado, fue ministro, fue funcionario, en fin. Fue candidato o precandidato a gobernador. Y es un hombre aplicado y consustanciado con la creación de industrias en nuestra provincia y el proceso industrial de nuestra provincia. Incluso cuando fue intendente de Puerto Tirol, Tirol fue una de las ciudades de la provincia del Chaco ejemplo, así como lo fue en Santa Fe Rafaela, de lo que significa la industrialización y las posibilidades que abre. Hugo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. O sea, recibís así con ese tipo de información así. ¿Qué te parece? A ver, dicho así, si no analizamos el fondo, alguien diría, bueno, la obra pública, y lo limitaría pura y exclusivamente a eso. Ahora, lo que nosotros tenemos que remarcar es que en la industria de la construcción, o a partir de la industria de la construcción, se mueven algo más de 100 industrias, digamos, que tienen que ver con esto, que es no solamente la del cemento, sino todo lo que significa. Usted analice, el que nos está escuchando, todo lo que se utiliza para construir algo, llámese un edificio, una casa o un camino. Bueno, cada una de las partes es la motorización de la industria específica, y eso irradia trabajo. Entonces, cuando se habla de la industria de la construcción y se tiran esas cifras, es por eso, digamos, porque claro, todo afecta en esa cadena negativamente, y por lo tanto la pérdida de empleo. Entonces, creo que hablar en una columna sobre la cuestión industrial nos obliga a analizar lo que está pasando, y sobre todo en nuestras provincias, digamos, donde la obra pública, proveniente del gobierno nacional, proveniente del gobierno provincial, pero específicamente, digamos, radicada en los municipios, motoriza la economía local. Y cuando digo motoriza es porque si el trabajador es de ese pueblo, lo más probable es que gaste la plata en ese pueblo. Por lo tanto, desde el negocio de cercanía, es decir, el kiosco de la esquina, hasta el supermercado del pueblo, se ve beneficiado. Cuando eso no ocurre y tenemos el proceso inverso como el que está pasando, la afectación es general, no solamente del trabajador de la construcción que temporariamente no está consiguiendo de laburo, sino de todo lo otro. Entonces hay un retraso en todo, y fundamentalmente en la concepción del trabajador, de decir que no tengo empleo. Entonces comienza también psicológicamente ir para atrás. Bueno, y eso es lo que hay que revertir. Eso es que muchas veces quienes dirigen el país o la provincia no tienen en cuenta. No hay nada más dignificante que el trabajo. Entonces, cuando vos le sacás la esperanza del trabajo a alguien, lo que le está tocando es su dignidad. Entonces, debiera ser la columna vertebral, así como vos iniciaste el programa de hoy, la columna vertebral de una comunidad debiera ser la generación de empleo, porque desde allí viene. Anteriormente dijimos, y hace un rato estaba conversando
justamente con un grupo relacionado con la política y con el sector privado, lo que incide hoy, digamos, la incorporación del 1% de la población todos los años al ámbito laboral, y que hoy eso no se está pudiendo dar. Digamos. Nosotros tendríamos que generar en la provincia del Chaco 10.000, 11.000 empleos privados todos los años. Si eso no sucede, si solamente generamos 1.000, hay 10.000 personas que tienen dos opciones. O son absorbidos por el Estado, que hoy está absolutamente colapsado, o se van a ir de la provincia. Y ahí nuevamente estamos en la cuestión de la afectación en la dignidad de la persona, pues se destruyen los hogares, se separan las personas y pasamos a ser, como alguna vez lo fuimos, desde el 60 hasta el 80, digamos, una provincia que expulsa a trabajadores. Bueno, ese debe ser el éxodo que fueron a poblar la villa miseria del Rosario y del Gran Buenos Aires. Entonces hoy cuando vos te vas al Gran Buenos Aires tenés la peña chaqueña, y escuchás chamamé por todos lados, porque hay gente que se fue hace 20, 30, 40, 50 años atrás, ya armó su familia allá, y tiene la añoranza, pero sabe que no puede volver. Entonces, de ahí arranca. ¿ya consiguió trabajo acá no? Acá no. Claro, entonces cuando vos decís, hay que eliminar la pobreza, ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo disminuimos la pobreza? Generando empleo. Si vos no generás empleo, no existe otra alternativa que no sea esa. Así que, por eso, esto que por ahí puede resultar, lo decías bien vos el otro día, puede resultar cansador plantear esto, no deja de ser lo más importante. Es decir, para mí es lo más importante. A quienes nos escuchan. Esto es estructural. Pero por supuesto, claro. De ahí proviene toda la salida en nuestras provincias, no existe otra. Cuando Alfonsín decía, con la democracia se educa, se cura, y se come, estaba planteando que precisamente los distintos pensamientos políticos, coadyuvados en un destino, en un camino común, era lo que hace la fortaleza de la nación. Así es. De la fortaleza de la comunidad. La primera célula comunitaria es el municipio. Pero déjame que te lea esto, porque es un análisis muy bien hecho en una publicación de la política online que hizo Luciana Glesser, es una estudiosa una ingeniera estudiosa de la obra pública. Dice, Argentina pierde 25.000 millones de dólares anuales por el abandono de la obra pública de Milei. Dice, parece un contrasentido, pero los números prueban que el exitoso equilibrio fiscal es, en definitiva, profundamente deficitario. El ajuste del gasto público, conseguido en gran parte por la paralización de la obra pública, tiene un fenomenal costo económico. Los números son crudos. Para reconstruir la infraestructura deteriorada por la inacción del gobierno, mirá la Ruta 16. Vos no podés ir acá ni a Colonia Popular, la cantidad de pozos que tiene la ruta. Sí. Y ya los accidentes que hubieron, bueno. Se necesitarán 1.400.000 millones de dólares, lo que equivale a 2,5 veces el PBI, según datos que dio a conocer el área de pensamiento estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción. Cada año que pasa, el parque de infraestructura del país, rutas, puentes, redes de agua, saneamiento, hospitales, escuelas, pierde valor a razón de 25.000 millones de dólares anuales. Pero eso no es todo. Cuando el mantenimiento mínimo exigido por cada tipo de obra tampoco se realiza, ese deterioro se acelera en forma exponencial, generando un daño que no se mide solo en números,
sino también en vidas y en productividad. Por ejemplo, si acá no se hace el mantenimiento preventivo de la energía, que lo reclamaba el propio Vistoletti cuando era asesor, gobernaba Capitanichi, él era el asesor letrado de SECHEP. Hoy es presidente de SECHEP. No, así es. La verdad que no entiendo, pero bueno, no importa. Estas son las incógnitas, digamos. Lalo Vistoletti decía eso, que se tenía que hacer el mantenimiento preventivo. Se está haciendo, para lo cual hay que destinar millones de dólares para hacer los cambios en la línea de media y de baja tensión. Y después los transformadores y más hierba. Cuando venga el calor, que nos falta mucho, ¿qué va a pasar en el Chaco? Por ejemplo. ¡Epa! Y con el costo de la luz, nos vamos a cagar de calor, hermano. Bueno, no vamos a poder tener aire acondicionado. Y así como en el sur se ventea gas, como acá en el norte no tenemos tarifas especiales y nosotros tenemos Yacyretá. Tenemos que tener tarifas diferenciadas si el río pasa por el Chaco. Bueno, en el 2020, recordarás, plena pandemia, fue aquí en diciembre del 2020 donde se hizo la reunión que dio origen a la recuperación de el Norte Grande, sí, ¿no? La primera que presidió Capitanichi. Los 10 gobernadores. Sí. Tuve la posibilidad de participar en varias de ellas, en distintos lugares. Votaba como diputado. El presidente de la legislatura. El presidente de la legislatura, en ese momento. Sí, sí. Por lo tanto, la participación, claro, además de acompañar al gobierno provincial, era obligatoria, porque hay que recordar que se gestó en esa etapa que las legislaturas, digamos, discutieran la posibilidad de crear un parlamento, sí, cosa que se logró y en el 2022 se puso en vigencia. Y ahora desapareció, parece. Y hay reuniones, digamos, pero no, la verdad que no se hace con la misma fuerza que en ese momento. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Uno de los puntos que unía a los gobernadores, porque obviamente cada uno plantea la situación de su provincia, pero hay puntos que son comunes. El del Norte Grande es el valor de la energía. Y haciendo referencia a lo que vos recién planteabas, digamos que se ventea el gas en el sur, teniendo una energía diferencial para el invierno necesario, porque es necesario calefaccionar, y es estratégico que siga funcionando el sur con normalidad. En el norte, el aire acondicionado dejó de ser un lujo, pasó a ser una necesidad para que también las actividades normales se desarrollen con continuidad. Porque, es bueno decirlo, muchas veces los porteños nosotros nos planteaban, se reían porque nosotros hacíamos un parate en la siesta. En esa época no había aire acondicionado y el parate en la siesta era necesario para recuperar fuerza de la gente. Claro. Entonces, el día del laburante nuestro terminaba a las 20 horas. ¿Por qué? Porque en el medio había un corte y ese corte era necesario. Hoy, para estar al mismo nivel de todo el país, ese corte no se puede hacer. Para que ese corte no se haga, tiene que tener aire. Claro. Ahora, tener aire significa encarecer el presupuesto de una familia. Entonces, ¿cómo puede ser que habiendo estado interconectado nuestra provincia a la red y estando, como decía, tan próximo a una de las fuentes de generación de energía más importante, que es la hidroeléctrica Yacyretá, nosotros no podamos discutir? Bueno, se logró eso. Hay que recordar, a veces se olvida, digamos, que se logró en un margen, digamos, de kilowatt, tener ese valor diferencial. Y que al mismo tiempo también se logró, en ese momento, que todo empleo nuevo que se genere a partir de eso, tenga un subsidio en lo que la empresa debía aportar al Estado desde las leyes sociales. Bueno, hoy,
con las políticas que se están fijando a nivel nacional, donde aparentemente lo único que interesa es el equilibrio fiscal, todo eso se dejó de discutir. No que se dejó de discutir. Pero desapareció eso. Por eso. Entonces, no se aplica. Estamos a 2 meses donde la temperatura promedio va a superar los 25 grados y estamos a 4 meses donde los 40 grados son normales. Entonces, hoy tendría que ser motivo permanente de discusión, como lo fue oportunamente la hidrovía, que fue, el otro día lo dijimos acá, el corredor bioceánico tiene que serlo, porque de esa manera es donde nosotros nos tenemos que plantear como, siendo 10 provincias, teniendo 70 diputados nacionales que representan las 10 provincias, teniendo, multipliquemos los 10 por 3 senadores por provincia, o sea, 30 senadores, ¿cómo no vamos a tener fuerza para que en temas así, en el Congreso Nacional, nos veamos unidos para hacer este tiempo? Ahora, para eso se necesita voluntad política, que obviamente no se nota. Déjame un ratito que vamos a salir un poquitito de... Porque a mí me gusta mezclar, digamos, y más con un hombre inteligente como vos. Vamos a salir un poquitito de esto y vamos a hacernos algunas reflexiones, hacer de cuenta que ya nos tomamos como, no sé, 6 vasos de vino y ya estamos, no digo delirando, pero sí... Compadre que tiene el vino. Compadre que tiene el vino, que bueno, exactamente. ¿Cómo es posible que la sociedad se equivoque a la sazón de que el pueblo nunca se equivoca, vos populi, vos dei? ¿Cómo es posible que la sociedad se haya equivocado en votarlo a Milei y en votar a alguien que hoy es lacayo de Milei? Entonces, o que es delegado de Milei, porque Esdero no responde a un gobernador, porque un gobernador no se arrodilla como se arrodilló Esdero. Bueno, yo creo que el ciudadano común no hace el análisis meduloso como lo haces vos, como lo podemos hacer los que estamos en política, sino hace más la búsqueda de resolver lo más rápido posible los problemas que la aquejan. Y creo que en la última etapa del gobierno de Alberto se planteó como el problema, entre comillas, parar la inflación, y que todo era válido para que así suceda. Y obviamente, si el candidato que nosotros planteamos era el ministro de Economía, era difícil que no se relacione una cosa con la otra. Sin embargo, yo siempre rescato eso, sin embargo, porque la lógica indicaría que si el candidato que vos estás proponiendo es el responsable que tenga ese nivel de inflación, es lógico que yo no lo voy a votar. Sin embargo, por un punto y medio, fuimos a segunda vuelta. ¿Lo recordás? Sí. Entonces significa que ese alto porcentaje de ciudadanos, que supera el 40%, que no votó esta opción que hoy gobierna, lejos de sentirse culpable, hoy te dice: yo no me equivoqué. Ahora, el problema está en que esas personas todavía no encuentran acabadamente quién los represente para que efectivamente sigan convenciendo gente y ese 40% se transforme en un 45 o un 50 para que en el 2027 sea la verdadera opción de gobierno. Entonces, ese es un dilema que tenemos que resolver los partidos políticos para adentro. El radicalismo en esto tiene que hacerse un mea culpa muy... Hay una convulsión en el radicalismo. Entonces, porque el radicalismo es un partido que nació popular, que cuando gobernó en el 83 la República Argentina, con sus más y con sus menos, sobre todo en la cuestión económica, con sus más y con sus menos, demostró a través de Alfonsín que era un gobierno popular. Entonces, tendrá que analizar en qué vereda se va a plantar para que esto que está sucediendo, digamos,
tenga una contrapartida y que el ciudadano pueda elegir en esa contrapartida hacia dónde va. O sea, la responsabilidad hoy es nuestra, desde los partidos políticos, para decir, bueno, este debate hay que darlo. Ahora, ¿cómo enfrentamos esto? Si nos quedamos en el análisis de cómo cerraron las propuestas electorales, y la verdad, no deja de preocuparme, porque en algunos casos, directamente, se cedió, se entregó, digamos, las banderas históricas en aras de la gobernabilidad. Y quiero recordar que la gobernabilidad tiene límites, y el límite es el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, no el bienestar de algunos. ¿Un radical le va a pedir a un peronista permiso? Y después te voy a hacer escuchar algo. Buscame, por favor, ahí debe tener Antonio Cafiero hacia Alfonsín. Ayer lo pasamos. Un minuto y chirola la nota de ayer. Los integrantes de Causa Radical del Movimiento Nacional de la Militancia Radical del Chaco nos manifestamos en contra de la decisión política que resolvió la conducción del Comité Provincial de nuestro partido, la UCR, de conformar una alianza electoral con La Libertad Avanza, entregándole el protagonismo de encabezar las listas para las elecciones de octubre 2025, colocando a la UCR sus principios y valores en un acuerdo incompatible con la doctrina radical, con nuestras banderas históricas en la defensa de la democracia pluralista, la justicia social, el federalismo real, la educación, la salud pública, los derechos humanos y la ética de la solidaridad. Los integrantes de Causa Radical estamos convencidos en defender una UCR independiente, sin ataduras a proyectos ajenos a nuestra identidad y que incluso atentan contra el radicalismo y sus máximas figuras. Por eso no podemos avalar que nuestro partido sea parte de una estrategia que respalda a un gobierno nacional que aplica un ajuste brutal, concentra el poder rompiendo el federalismo, ataca a instituciones republicanas, condiciona a las provincias debilitando su autonomía y vulnera derechos esenciales del pueblo argentino. Causa Radical del Movimiento Nacional de la Militancia Radical del Chaco seguirá militando para y por una UCR, promoviendo desde adentro una visión ética, doctrinaria, democrática y federal, sosteniendo el debate necesario para que nuestro partido vuelva a ser una fuerza capaz de liderar una alternativa progresista, provincial y nacional. Es primordial una UCR protagonista y comprometida con una democracia republicana. Hoy damos un paso al costado en no aceptar la conformación de estas listas, pero no damos un paso atrás en nuestra lucha por reencauzar a la UCR. Por el contrario, reafirmamos que los lugares y cargos regalados no valen más que las convicciones y nuestro lugar siempre estará junto a la gente, al pueblo, defendiendo las ideas que nos dieron origen y que jamás se debió abandonar. La UCR no tiene puntos en común ni de acuerdo con quienes tratan de enemigos a los que piensan distinto, ni con los que organizan derechas fes para profundizar aún más la división entre los argentinos, montando escenarios que incentivan a odiar más a los periodistas. Está en el ADN del radicalismo la defensa a los desposeídos, a nuestros jubilados, a las personas con discapacidad, a la educación pública, a las pymes y a los que más sufren la crisis. Si no defendemos esos valores, no somos radicales. De seguir así, la conducción del radicalismo en el Chaco va camino a canjear valores por candidatura y aportes para sostener una gestión. En ejercicio de nuestros derechos políticos a la coherencia y de nuestra obligación moral como afiliados a la UCR de no convalidar con el silencio lo que consideramos
una desviación grave del rumbo partidario, nos manifestamos con total libertad e independencia. La Unión Cívica Radical siempre libre, agosto 18 del 2025. Es una declaración de refundación prácticamente. Y de guerra. Es decir, es volver y de guerra. Casi a la revolución del parque. Digamos. Exactamente. Es decir, digamos, salvando la distancia, ¿no? Sí. El radicalismo tiene mucho... A mí me gustaría volver, si se quiere, a este escenario político. A ver, vamos a escuchar lo que decía Antonio Cafiero. He aquí un héroe de la política nacional. He aquí la expresión más genuina de lo que es un político. Por su vida, por su talento, por su capacidad militante, por su entrega a una causa que siempre lo devorará, porque siempre los argentinos esperaremos algo de usted. Siempre los argentinos los vamos a recordar como uno de los grandes constructores de la democracia argentina. Y la gente. A mí me taladra, ya que todo esto que está pasando, hermano. A mí es como si me metieran una daga en el corazón. Mirá vos con quién salió Leandro Esdero. Leandro Esdero le acaba de regalar el escenario de la provincia del Chaco a Milei. Y en la provincia del Chaco no solo hay radicales históricos, está el peronismo también. A ver, poneme en el aire esto que dice crítica a Ricardo Alfonsín, compilado de crítica de Milei hacia el radicalismo. Se te transformó la cara. Tuvimos dos hiperinflaciones. La primera fue la del padre de la hiperinflación, el fracasado hiperinflacionario Chascomús, que básicamente huyó como una rata del gobierno. En un momento me compré un muñeco que se llama Slam Man. Y entonces vos boxeás con ese coso y le tenés que pegar donde está la luz. Entonces lo boxeaba al muñeco ese. Es más, hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas. No, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. No puede ir a buscar a nadie en el radicalismo. Porque para los radicales los problemas se separan en dos. En los que no tienen solución y los que se arreglan el paso con el tiempo. Con lo cual son unos inútiles. Y creo que hay mucha gente del peronismo rescatable. Ya sea el peronismo federal, ya sea el menemismo, ya sean los peronistas que tienen espíritu republicano, como del lado de Juntos por el Cambio también. Digamos, gente honesta y que, digamos, o sea, son outsiders o gente pendiente, o sea, que trata de hacer las cosas. Digo, y eso deja afuera a los radicales que, salvo 2 o 3 excepciones, son deplorables porque en el fondo son la Internacional Socialista. Son parte del enemigo. Eso no tienen retorno para mí. Y yo le preguntaría a Leandro Esdero qué hizo para aliarse con Milei. ¿Por qué no buscó la alianza en el Norte Grande?